escucha? ¿Se escucha muy bien? Excelente. Bueno, antes de que me desconecte más gente para tener una evidencia de esta reunión, le tomé un pantallazo a sus conexiones y entonces déjenme hacer algo aquí en Paint. Paint. Y ya empezamos a solucionar las cosas. Sesión. Bien, entonces miren, solamente voy a hacer entonces un repasito básico de qué es la cola y ya la parte de las listas pues en su momento los abordarán ustedes. Por ahora es qué es la cola o las líneas de espera y de ahí entonces respondemos todas las preguntas. Entonces una fila de espera es prácticamente un sistema en el cual llegan individuos llamados clientes a ser atendidos para recibir un servicio. Entonces uno siempre supone que los clientes tienen pues unos tiempos de interarribo. Los tiempos de interarribo es cuánto tarda entre una llegada y la siguiente llegada. Eso se llama interarribo para cada cliente. Y obviamente como son números de tiempo, representando tiempo, pues tienen que ser distribuciones que estén definidas sobre el intervalo 0 infinito. Y los tiempos de servicio del cliente, que es el tiempo que tarda el servidor, que da el servicio obviamente en la fila, en atender cada cliente. Y estos uno supone que se van a distribuir idénticamente por cliente. Es decir, no importa quién sea el cliente, yo lo voy a atender de la misma forma, independientemente de cada cliente. Los sistemas fijos son sistemas en los que el primero que llega es el que primero es atendido y por lo tanto va a ser el primero en salir porque van a ir pasando uno a uno en el servidor. Y son los sistemas más sencillos que se pueden analizar y ese es el que es objeto de esta parte de estudio. Entonces alguien llega y de una es inmediatamente atendido, es decir, el primero que llega es inmediatamente atendido porque como al ser el primero que llega, pues no hay nadie más esperando. Entonces inmediatamente es atendido y a partir de eso comienza a llegar el segundo, el tercero, el cuarto y a ellos quizá les toque que esperar mientras los otros son atendidos. Entonces dentro de ese contexto son de interés pues este montón de variables. Las variables número de cliente, que es el cliente, la posición en la que llega el cliente. Déjenme revisar aquí el chat. ¿Sí? Entonces el número de cliente, los tiempos de interarribo, que son los tiempos entre llegadas de cliente, la hora de llegada, que va a ser pues la suma de los tiempos de interarribo o la suma acumulada de los tiempos de interarribo de los clientes. Los clientes en espera, que son cuando alguien llega, cuántos están en la fila, ojo que es en la fila y no con la persona que posiblemente esté siendo atendida. Entonces, clientes en espera es definido como los clientes en la fila, al momento de la llegada del nuevo cliente. Los tiempos de espera, que son definidos como la hora al que inicia el servicio menos la hora de llegada, claro, porque pues la hora de inicio del servicio menos la hora a la que llegó fue lo que tuvo que esperar mientras era atendido. La hora de inicio definido como el mínimo entre el tiempo de llegada del cliente y la hora de salida del cliente. Claro, un cliente que llegue puede llegar a ser atendido de una si no hay nadie en servicio, o le toca que esperar hasta que ese alguien en servicio salga. Entonces por eso es el mínimo entre el tiempo de llegada del cliente y la hora de salida del cliente que ya está siendo atendido, el I-1.
El tiempo de servicio, pues que es el tiempo que le dedica el servidor a ese cliente en atenderlo. Y la hora de salida, que será la hora de llegada más la hora de llegada más el tiempo de espera. Aquí esto que es, a ver, hora de salida definida como hora de llegada más tiempo de espera. A ver, hora de salida, déjenme yo veo aquí, hora de salida, hora de salida. Hora de salida es hora de llegada. A ver, ¿a qué hora sale un cliente? Es a la hora a la que inició, a la que llegó, más déjenme ver esto. Hora de salida. Se tenía como HL más T. Déjenme ver quién es HL en el código. Entonces, tiempo de servicio. Tiempo de servicio, sí. El tiempo de servicio. La hora de salida sería la hora a la que llegó, más lo que esperó, más el tiempo de servicio. Hora de salida. Es hora de llegada más el tiempo de servicio. Hora de salida. Hora de llegada más el tiempo del servicio. Bueno, ahorita analizamos esa variable, la hora de salida. Vamos a analizarla ahorita. Y bueno, el tiempo total de atención es lo que tardó el servidor en atender, que es el tiempo de servicio, y el tiempo de espera, que es lo que le tocó que esperar a un cliente si la cola estaba ocupada. A ver, pues eso podría mostrarnos con los códigos mientras nos explica eso. Bueno, lo que pasa es que primero están las variables, ahorita vemos el código. Entonces, ¿cómo sería la simulación de este sistema? Entonces veamos, a ver, lo que primero hay que hacer es suponer algunas cosas sobre los tiempos de distribución de tanto de las llegadas entre los clientes y los tiempos de servicio de cada cliente. Entonces para ello, primero hay que suponer, digamos, una jornada de trabajo de 8 horas. Esa jornada de 8 horas va a ser de 480 minutos y todos los tiempos los vamos a medir en minutos. Entonces, el tiempo entre cada uno de los arribos de los clientes es una exponencial de un cierto parámetro lambda. Recuerden que lambda es el tiempo medio de interarribo. Y bueno, el 1 entre lambda es el tiempo medio de interarribo, el cual podremos ajustar en nuestro gusto de acuerdo al código. Entonces, uno lo que debería hacer al principio es copiar esto y pegarlo en la consola de R. Entonces copio eso y lo pego y ahorita lo analizo.
por acá. No me están diciendo nada. Bien. Entonces miren, aquí, bueno, borramos todo lo que es la memoria. Aquí fijamos una semilla. Aquí, este 5. Entonces miren que este 5 quiere decir que los clientes llegan con una tasa promedio de 5 minutos. Es decir, el tiempo de interarribo entre los clientes es de 5 minutos. Tiempo promedio de interarribo de 5 minutos. Eso quiere decir ese 1/5. Entonces uno lo que coloca siempre es 1 entre el tiempo de interarribo. Vamos a suponer i igual a 1 y ahora el tiempo de interarribo de los clientes lo vamos a definir como un vectorcito que inicialmente está vacío y lo vamos a ir a llenar, lo vamos a comenzar a llenar. Entonces, obviamente no podemos sobrepasar las 8 horas de trabajo, no podemos atender a personas que lleguen más allá de las 8 horas de trabajo. Entonces, las 8 horas de trabajo son 8 por 60 y lo que vamos a hacer es definir que el tiempo de interarribo del cliente diésimo es una exponencial aleatoria, que es Rx exponencial aleatoria, un número aleatorio, y además el parámetro de esa exponencial es lambda, que es lo que está aquí, ya definido. Entonces, cuando i vale 1, que es en este momento lo que vale el contador, entonces se llenaría la primera componente de este vector que inicialmente tiene un montón de ceros. Entonces, llenamos la primera componente con una exponencial aleatoria de parámetro 1 y le aumentamos en 1 al contador porque ya vimos antes de la cuarentena que si uno no incrementa un while con el contador del while, entonces nos quedamos atrapados en un ciclo infinito. Entonces la i vale i más 1. Entonces cuando i vale 1, 1 más 1 es 2, entonces la i vale 2. Entonces ahora lo que hay que hacer es sumar cuánto valen los tiempos de interarribo, porque los tiempos de interarribo en suma me van a ir dando las horas de llegada de los clientes. Entonces, si esa suma entre los dos, entre del primer tiempo de interarribo es menor que las 8 horas de trabajo, entonces es porque tengo capacidad de atender a otro nuevo cliente. Y eso es la condición que está aquí. Esto me está diciendo que voy a atender a los clientes siempre y cuando la suma de todos los tiempos de los interarribos sea menor que o igual que las 8 horas de trabajo. Gente, si tienen una duda, por favor, interrúmpanme a través de la activación del... a ver, dice, profe, solo lo veo usted, no sé si está poniendo los códigos. Sí los estoy poniendo, pero no sé si alguien no los está viendo. A ver, se supone que estoy compartiendo en mi pantalla. A ver, ahí estoy compartiendo mi pantalla, pero... ¿Alejandro es el único que no los ve? ¿O hay alguien más que no los ve? Sí se ven ya. Cuando lo coloco así es para darme cuenta de que en efecto sí la estoy proyectando. Bien. Entonces, la suma de todos los tiempos de los interarribos tiene que ser menor o igual que las 8 horas. Ahora, vamos a correr solamente hasta aquí y vamos a ver qué sucede. Pero miren que hasta allí uno le puede decir, dime quiénes fueron los tiempos de interarribo. Entonces, corremos eso y nos dicen, miren, que el primer cliente llegó a los 13.29834 minutos. El siguiente cliente llegó a los 3 minutos, pero 3 minutos medidos a partir de este. Este es el segundo cliente. El tercer cliente llegó 1,07 minutos después de este. El siguiente cliente llegó 6.12238 minutos después de este. Entonces, por eso hay que considerar la suma
la suma, digamos, acumulada. Ahora observen lo siguiente. Si uno llega y le dice a esto que me haga la suma, miren que la suma dio 481. Y se supone que no debo atender más allá de los 480 minutos, que son los disponibles en 8 horas. Entonces, hay algo que hay que corregir, y lo que hay que corregir es hasta qué cliente debo atender. Entonces, miren que este cliente que está aquí, definitivamente no lo voy a poder atender. ¿Por qué? Porque ese cliente va a llegar, bueno, este cliente de aquí va a llegar en un tiempo después, digamos, de que se cierre el servicio. Entonces, a esos clientes, digamos, los vamos a tener que quitar. Y una forma de quitarlo es esta forma. Definimos n igual a esta cantidad que está aquí. Miren que el i en este momento es 87. O sea, aquí esto es un 86 y acá hay un 87, pero ese 87 no lo voy a poder, digamos, atender porque va a llegar a los 481 minutos. Entonces lo quito. Y además quito, o sea, va a llegar después de 481 minutos. Y además debo quitar a este cliente que llegó a los 481 minutos. Entonces quito a dos elementos a partir de la i. Y por eso hay que definir a n, el número de clientes en efecto, como i menos 2. Ahora sí ya tenemos el número de clientes. El número de clientes es esto que está aquí, que son 85. Y vamos a ver que sí funciona. Si uno llega y le dice, dígame quién es la suma. ¿Quién es la suma de estos de aquí? Pero desde 1 hasta esa n, a 476. Si ustedes le colocan aquí n más 1, 481, y esto ya no nos sirve, porque 481 excede al tiempo. Entonces, por eso aquí debe ir esta n, donde esta n es 2 menos que la i. El que faltaba por completarse en este punto, uno que está por acá, y este que llegó justo a los 481. Entonces, solamente es por cuestión de código que quitamos eso. ¿Es necesario correr el zoom? Listo, entonces veo aquí preguntas. ¿Es necesario correr el zoom de esto para determinar qué n es? No, no es necesario. Yo lo acabé de correr es para darles fe a ustedes de que así debería ser, porque hay que correrlo justo hasta la n, definida como i menos 2. Entonces no es necesario porque siempre va a ser así. Es para mostrarles que si utilizan el while de esa forma, entonces el número de clientes tiene que ser el i con el que termina el contador del while menos 2. Entonces no es necesario, solamente para darnos cuenta de que así tenía que ser. ¿Sale? Sí, n siempre vale i menos 2. Bien, y miren que de hecho no lo corrí aquí, yo por eso les coloqué aquí, es para que ustedes vayan explorando el código y se den cuenta de cómo debería ser el número de clientes. Entonces ahora, ahora, la siguiente parte, pues veamos qué es lo que hace esto. Perdón, veamos qué es lo que hace esto. Entonces, voy a colocarlo aquí. Esto de aquí. Esto lo voy a dejar como comentario. Y esto ahorita se los puedo compartir también. Y vamos a analizar. Entonces, el análisis dice que vamos a arrancar con lo que pasa para el cliente 1. Todo esto miren que es análisis para el cliente 1. Entonces vamos a ver el análisis para el cliente 1. Entonces dice, la distribución de los tiempos vamos a suponer que es uniforme entre 10 y 15 minutos. Estos clientes se supone que sí llegaron en el tiempo que vamos a tener disponible el servicio. Pues se supone que ya lo calculamos y fue nuestra n, esa n que está
perdón, esta no la tenía que comentar. Esta N que está aquí, que fueron para este caso 85 clientes. Entonces, voy a simular los tiempos de servicio de esos 85 clientes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues los tiempos de servicio los definimos como 85 números aleatorios desde 10 hasta 15, distribuidos uniformemente. No le coloco el 85, coloco la N. Entonces, esto me va a dar todos los tiempos de servicio de cada uno de los clientes, y si corremos esa variable, nos da pues que el primer cliente lo atendieron en 11.28 minutos, el siguiente cliente en 12.36 minutos y así sucesivamente. Que el cliente número 85 lo atendieron en 14.329 minutos. Ahí. Déjenme de... Listo, vamos bien. Recuerden, si desean alguna aclaración me dicen y yo activan su micrófono y así para poder atenderlos de manera más eficiente. ¿Sale? Supondré que sí. Bien, entonces miren, ya con SN los tiempos de interarribo ya no pueden ser todos los tiempos de interarribo que habíamos considerado aquí, porque este vector tenía hasta ahí componentes y resulta que tenemos que tener solamente i menos 2 componentes, que es nuestra n. Entonces, los tiempos de interarribo ahora serán los tiempos de interarribo de lo que ya teníamos allá arriba, pero solamente las primeras n componentes. Entonces, si corremos eso, ya le podemos decir, dinos quiénes son estos, y en efecto, aquí ya aparece hasta este es el último tiempo de interarribo, el cliente número 81, 82, 83, 84, 85, llegó 3 minutos 89 después del 84, y si uno llega y hace, como ahorita preguntaba Carilu, ¿y es necesario hacer el zoom de eso? Pues no es necesario, pero si lo queremos hacer para verificar, hacemos el zoom de eso, que nos dan a dar las horas de llegada, da 476. En efecto, pues es menor que 480. Ahora, ¿quiénes serán las horas de llegada? Entonces miren que estos son tiempo, hora. Hora de llegada de los clientes. Pues la hora de las llegadas de clientes, si sabemos que estos fueron los interarribos, pues vamos sumando luego más luego más me daría el tiempo de llegada del tercero y así sucesivamente. Entonces, esa variable simplemente es la sum o suma acumulada del tiempo de interarribo de los clientes. Lo corremos y le podemos decir de nuevo quién es la hora de llegada y ya tenemos entonces el primer cliente llegó a los 13 minutos de haber abierto, digamos, el sistema. El segundo cliente llegó a los 16 minutos de haber abierto el sistema. El tercero a los 17 minutos y así sucesivamente. El cliente número 85 llegó a los 476 minutos después de haber abierto el sistema. Profe, ¿se puede un equipo de 6? Y serían, sí se puede. A ver, ¿se pueden equipos de 6? Sí, también se pueden equipos de 6, sí. No hay ningún problema. El chiste es que ustedes logren sacar adelante el proyecto, ¿listo? Y que logren aprender pues de esto que está muy bonito. Si es en grupo de 6, bien, lo que no quiero es que sea solo un grupo, de todos, ¿no? Quizá 2 grupitos o 3 grupitos estaría perfecto, ¿sale? Bien, entonces, continuamos. Ahora viene entonces lo entretenido, comenzar a llenar todo este montón de variables. Este montón de variables nos dice, como estamos en el cliente 1, pues vamos a analizar al cliente 1. El cliente 1 hay que hacerlo por separado porque el cliente 1 con seguridad no tiene que esperar, porque no hay nadie. Entonces veamos, vamos a llenar las horas de inicio
como un vector de puros ceros, y en cada una de esas componentes vamos a ir colocando la hora de inicio del servicio de cada cliente. Entonces, este vector, si ustedes lo corren, es simplemente un numerito que es el 0. Ese vectorcito ahora lo vamos a ir llenando. ¿Cómo lo vamos a llenar? La primera componente de ese vectorcito de la hora de inicio, como es el primer cliente, su hora de inicio del servicio es igual a su hora de llegada, porque no hay nadie en espera, por lo tanto, dicho cliente será inmediatamente atendido. Entonces lo corremos y de acuerdo a los numeritos ya podemos decirle, hey, dinos quién es esto, y nos da el 13 punto y cacho que habíamos obtenido hacia arriba hace un momento. Entonces, que eso fue lo que preguntaba Miranda, ¿por qué debería ser así? Claro, ¿por qué? Porque la hora de inicio del cliente 1 coincide con la hora de llegada del cliente 1. Bien, hora de salida. Entonces la hora de salida, de nuevo, va a ser un vector lleno de puros ceros. Esos puros ceros que están allí van a ser llenados ¿de qué forma? Entonces, para el cliente 1, la hora de salida será la hora de llegada, que coincide con la hora de inicio. Miren, esto es igual a esto e igual a esto. Entonces, esto realmente es la hora de inicio del cliente 1, más el tiempo que haya tardado el servidor en atender a ese cliente 1. Entonces, para el cliente 1, la hora de salida será su hora de inicio más el tiempo de servicio. Por eso, HS es igual a, hora de salida, es igual a HL más el tiempo de servicio para el cliente 1. Entonces, tengámoslo presente que eso es solo para el cliente 1. Corremos eso. Y entonces, recordemos quiénes eran nuestros tiempos de servicio. Recordemos, era un 11 punto y cacho. Y llegó a los 13 y cacho, entonces realmente fue atendido, sale del servidor a los 24 y cacho. Entonces vemos que en efecto debe ser así. La hora de salida, ya la corrimos, y le decimos, dinos quién es esto, 24 y cacho. Bien, ahora, el tiempo de espera. Pues el tiempo de espera para el cliente 1, otra vez, vamos a definir todos los tiempos de espera, pero el tiempo de espera para el cliente 1 va a ser, bueno, definir todos es hacer un vector con puros ceros. ¿Cómo vamos a llenar la primera componente? Entonces, el cliente 1 no tuvo que esperar. ¿Por qué? Porque su hora, el tiempo de espera será el tiempo de inicio del servicio menos la hora a la que llegó. Pero el tiempo de inicio es precisamente la hora a la que llegó. Entonces está restada a 0 para el cliente 1. Lo corremos y vemos quién es el tiempo de espera y da un 0. Ahora, el tiempo total de atención de dicho cliente. Nuevamente, para todos los clientes vamos a llenar un vectorcito. ¿Cómo llenamos su primera componente? Es decir, la componente del cliente 1. Pues será el tiempo de espera del cliente 1 más el tiempo de servicio, o sea, lo que tuvo que esperar en ser atendido más el tiempo que duró en atenderse. Ese suma será el tiempo total de atención. Y lo sumamos, y pues como no esperó nada y fue atendido en 13 minutos, en 11 minutos, perdón, entonces el tiempo total de atención fue 11 minutos para el cliente 1. Y esto es lo que esto nos sirve como base para ahora ver qué va a pasar a partir del cliente 1 con los siguientes clientes, del 2 en adelante. ¿Sale? Bien, entonces, para ver qué pasa con los clientes del 2 en adelante. Aquí. Es importante estas lecturitas para poder que quede claro el código. Dice, una vez atendido el cliente 1, para los siguientes clientes definimos las variables de interés de cada cliente L mayor o igual que 2. O sea, el número de cliente a partir del segundo. Observa que el número de clientes se modela de la siguiente forma.
Número de clientes en espera, debería ser aquí. Número de clientes en espera. Aquí me faltó en espera. Se modela de la siguiente forma. Si el cliente, pongamos el 2, por ejemplo. Si el cliente 2 llega después de o inmediatamente a la hora de salida de cliente 1, suponiendo que le vale 2, entonces su tiempo de espera es 0. Pues claro, porque si él llega después de que ya salió el cliente 1, pues al cliente 2 no le toca esperar. Entonces, por eso, si el cliente 2 llega después de o inmediatamente a la hora de salida del cliente 1, a él no le toca que esperar. Por eso su valor vale 0. En caso contrario, si el cliente 2 llega justo antes del tiempo de salida del cliente, digamos 1, entonces a ese tipo le va a tocar esperar. Entonces, ¿cómo le va a tocar esperar? Dice, habrá que restar al número del cliente L, o sea, la posición a la que él llegó, el único cliente L-1, el cual está siendo, digamos, atendido, porque se supone que al llegar el cliente, digamos 2, hay un solo cliente allí que está atendido si él llegó en un tiempo antes de que el cliente 1 terminara de ser atendido. Y también, ya de manera general, pues restarle todos los demás clientes que ya fueron atendidos. Entonces, esa es la clave. La clave es que, en general, ya para cualquier cliente L mayor o igual que 2, habrá que restarle uno que está siendo atendido y todos los que ya fueron atendidos. Y esa resta me dará cuántos clientes en efecto tengo en espera. Pues, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Pues con este código que está acá. Pues lo copiamos y lo vamos a ir interpretando. A ver. Quédense por favor con esto. Quédense con el cliente, un cliente que llegue a ser atendido va a tener en espera a lo siguiente. Aquellos clientes que ya fueron atendidos y además un cliente que en ese momento tiene que estar atendido, porque tiene que estar siendo atendido. ¿Por qué? Porque si no estuviese siendo atendido, entonces ese cliente que acaba de llegar tendría tiempo de espera cero. Entonces, por eso, cuando el cliente L llega antes que la hora de salida del cliente L-1, del que está inmediatamente antes de él, entonces a ese número de cliente le quito el que está siendo atendido y todos los que ya fueron atendidos para poder calcular cuánta gente está en la cola. Y ya con eso, claro, entonces ya pasamos a definir lo que va a pasar a partir del segundo cliente. Entonces, a partir del segundo cliente, vamos a ver. Dice, segundo cliente, entonces arrancamos de 2 hasta los n clientes que tenemos. Y es el número del cliente. Entonces veamos, digamos que I vale 2. Supongamos ahí por un momento que I vale 2. Hagamos el análisis con I igual a 2 y veamos que esta cosa funciona. Entonces, si I vale 2, dice, hora de inicio del segundo cliente. Entonces, el segundo cliente, pues va a ser, su hora de inicio va a ser lo más grande entre la hora de llegada de él, o sea, la hora de llegada del cliente 2 y la hora de salida del cliente anterior. Miren que eso tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque si el cliente 2 llega después de la salida del cliente 1, pues a él no le toca que esperar, entonces su hora de inicio será precisamente su hora de llegada. En cambio, si la hora de llegada del cliente 2 está por debajo de la hora de salida del cliente 1, entonces a este cliente 2 iniciará justo cuando salga el cliente 1, o sea, la hora de salida del cliente 1.
Dicho de otro modo, pues la hora de inicio del cliente 2 será el máximo entre su hora de llegada y la hora de salida del anterior. Y eso es lo que está aquí. El máximo entre la hora del cliente que estoy analizando y la hora de salida del inmediatamente anterior, menos 1. Bien, ahora, ¿quién será la hora de salida? La hora de salida del cliente I será a la hora que él ya sabemos que inició, más lo que tardó el servicio en hacerse. Y mire que eso tiene salida, tiene sentido, perdón. La hora a la que inicia su servicio más el tiempo de servicio. Y eso me dará, pues precisamente, la hora de salida del cliente I. Entonces miren que es como que aquí el único cambio es que hora de salida de cliente I es su hora de inicio más el tiempo de servicio. Ahora, ¿qué tanto le tocó esperar al cliente I? Vamos a analizar. Pues al cliente I le tocó que esperar lo que hay entre su hora de inicio menos la hora a la que llegó. Entonces, hora de inicio del cliente I menos la hora a la que llegó. Y ahora, ¿cuál fue el tiempo total de atención? Pues el tiempo total de atención fue lo que le tocó que esperar al cliente I, que en este caso, bueno, estoy suponiendo que I vale 2, más el tiempo de servicio, 2. Entonces, de esta forma, con este primer for, hemos llenado la hora de inicio, de salida, el tiempo de espera y el tiempo total de atención para todos los clientes. Lo corremos. Y ya podemos decir, vean, aquí ya podemos decir quién es la hora de inicio, quién es la hora de salida, quién es el tiempo de espera y el tiempo total de atención. Los podemos ver. Por ejemplo, hora de inicio. Enter. Y como ven, o sea, pues tenemos unos números raros, pero pues eso es parte de la simulación. El primer cliente inicia a los 13 minutos, el segundo a los 24 minutos de haber arrancado el sistema, el tercero a los 36, el siguiente a los 46 minutos. Y miren a qué hora está iniciando el cliente número 85. Si ustedes hacen la cuenta, voy a sacar aquí, esto está, o sea, el pobre servidor se saturó, eso es lo que está diciendo. Atender entre 10 y 15 minutos, sabiendo que los clientes le están llegando cada 5 minutos, va a hacer que ese pobre servidor se sature. ¿Por qué? Porque mire que el último cliente que llegó por allá casi a las 8 horas de haber arrancado el sistema, le toca que esperar hasta el siguiente día prácticamente para ser atendido. O sea, es muy ineficiente tener a un solo servidor en este tipo de sistema, pero bueno, en eso consiste la simulación, darnos cuenta de que para este sistema un solo servidor es supremamente ineficiente, sabiendo que los tiempos de interarribo son tan cercanos entre sí y el tiempo de atención es tan tardado. Y bueno, por cierto, aquí un paréntesis es que esto sucede muchísimo en la realidad. Si ustedes van a ver, por ejemplo, las colas del Instituto Nacional de Migración, que es a donde me toca ir a mí, uno llega justo a la hora a la que cierran, que es a la 1 de la tarde, y sin mentirles, hay 60 personas en espera. Y uno tiene que salir casi a las 8, 6 de la tarde, bueno, entre 6 y 6 y media de la tarde. Y a veces le dicen, no, reprogramado para mañana. Y yo, no, pues, o sea, es una situación que puede ocurrir con total facilidad. Carilu pregunta, a Horrera de Corales pasa eso, es horrible. Bien, me imagino, hay un montón de sistemas de cola que son así, por eso hay que tener más servidores activos. ¿Hay una forma de cambiar el número de servidores en la simulación? Sí, pero es más complicado. Es mucho más complicado. O sea, así como lo estamos presentando puede tener un grado de complejidad, pero si le agregamos un servidor más, créanme que se vuelve un poco más complicado. Voy a tratar de hacer lo más, digamos, lo más ameno posible la simulación y ya con más tiempito les puedo compartir.
pero de que se puede, solo que es más complejo. De hecho, una forma de hacerlo es con una forma de simularlo mejor es utilizando de estos programitas de simulación que muestran dibujitos. Con esos es un poquito más sencillo, pero si queremos hacer cuentas, definitivamente la programación de la simulación es mucho más compleja. Entonces, respuesta sí, pero es más complejo. Más complejo de lo que ya es un sistema con un servidor. Bien, gente, continuemos a ver. Entonces, ya tenemos lleno todo el... Perdón. Ya tenemos lleno el inicio, la salida, la espera, el tiempo total de atención. Y ahora lo que hay que hacer es, si ustedes observan, todo esto tiene un montón de decimales. Entonces, pues vamos a redondear un poquito. Entonces, redondeamos. Redondeamos a 2. Este comando ya lo habíamos visto. Round 20. Como las únicas variables que tenemos en este momento definidas son el tiempo de interarribo, que eran los números exponenciales simulados al inicio. Las horas de llegada, que eran las sumas acumuladas. El tiempo de espera, pues que lo acabamos, el tiempo de espera lo acabamos de obtener. La hora de inicio lo acabamos de obtener. El tiempo de servicio, where is the tiempo de servicio? El tiempo de servicio. El tiempo de servicio son las uniformes. Ya lo teníamos por allá arriba. Acá. ¿Dónde estaban los uniformes? Se me perdieron las uniformes. Acá, tiempo de servicio. La hora de salida la acabamos de obtener. Hora de salida. Y el tiempo total de atención lo acabamos de obtener. Tiempo total de atención. Entonces, todas esas variables lo que vamos a hacer es redondearlas a 2 decimales como para que la presentación a través de una tabla sea lo más amigable posible. Entonces, miren que llamé de la misma forma a redondeo. Recuerden que esto se hace si uno no quiere arrastrar más variables. ¿Para qué arrastrar más variables? Y lo que podemos hacer es a esta variable redondearla y denotarla de la misma forma. Entonces, corremos todo eso. Y bien, entonces sigamos aquí. Esto, todos son las variables que ya habíamos obtenido, pero redondeadas a 2 decimales. Ahora, déjenme, yo veo comentarios. ¿Hay algún comentario? Ya, dicen, ¿cómo podríamos hacer más eficiente el servidor si pensamos, sin pasarnos de los 480? Listo, al servidor lo que hay que hacer es, obviamente, en la simulación es reducir su tiempo de atención, pero lo más sencillo es acomodar a partir de los datos cuál es la distribución más probable de tiempos de interarribos. O sea, lo fundamental para ser más eficiente es saber con qué frecuencia están llegando las personas. Porque si uno tiene un conocimiento de la frecuencia a la que llegan los clientes, uno ya puede decir, bueno, con tantos servidores me va a bastar. Por ahora, a nosotros en este juego de simulación nos toca que jugar solamente con decir, bueno, pues entonces este sistema no funciona para tiempos de interarribos de 5 minutos. Funciona para tiempos de interarribo, no sé, pongamos de 10 minutos o de 15 minutos. Entonces, de tiempos de interarribo. Entonces, ya un cliente va a tardar en ser atendido entre 10 y 15 minutos, pero los clientes en sí están llegando con más espacio entre ellos. Entonces, esa es una forma de hacerlo eficiente a través de la simulación. En la vida práctica, lo que hay que hacer es poner más servidores, que es tu pregunta anterior, y a partir de ello ver cuál es la cantidad óptima que evita que haya muchos clientes, muchos servidores sin hacer nada, con mucho tiempo muerto. Bien, ahora, igual se puede redondear más arriba, ¿no? Sí, sí se puede, desde el principio, desde que uno los definió esas variables, las puede ir redondeando. Esa es una buena aclaración. O sea, desde arriba quiere decir, desde aquí, definir esto como round de tal cosa, round de tal cosa, round de, y ya quedan redondeadas. Entonces, en efecto, esto se puede redondear desde más arriba, y más arriba es aquí y aquí. Ahora, a ver si hay más preguntas. Listo.
Ahora, la cosa está interesante de los clientes en espera. Esta es un poquito más complicada de entender, pero les dije, quédense con que el número de clientes en espera será 0 si la hora a la que llega un cliente es más grande o igual que la hora de salida del cliente anterior. O sea, si yo llego, si el último cliente salió a los 5 y yo llego a los 6, pues no me toca que esperar. Por lo tanto, no tengo clientes en espera. Entonces, si la hora de llegada del cliente L, para L mayor o igual que 2, es más grande o igual que la hora de salida del anterior, entonces no tengo a ningún cliente en espera. En caso contrario, miren que esto es un if-else. El if-else aquí lo escribí de una forma un poquito diferente, siempre les colocaba if-else, así, pero esto es lo mismo. Aquí la condición, o sea, sí, entonces, y aquí sí no. Esa estructura de manera desglosada, esta misma estructura se puede ver así. Es un poquito más laboriosa, pero da un poquito más de intuición. Entonces, aquí es. Si la hora a la que llega un cliente es mayor o igual que la hora a la que salió el anterior, pues no tengo clientes en espera. No, porque de hecho este cliente va a ser inmediatamente atendido. En caso contrario, ¿qué quiere decir en caso contrario? Quiere decir que si la hora a la que llegó un cliente está por debajo de la hora de salida del inmediatamente antes de él en la fila, entonces el número de clientes en espera será el número de cliente, que es digamos, la posición en la que él llegó, menos un cliente, que se supone está siendo atendido, porque si no, entonces no habría línea de espera. Menos todos los clientes que ya fueron atendidos antes de la hora de llegada de la hora de llegada del cliente L. ¿Y qué son todos los clientes que ya fueron atendidos antes de la llegada del cliente L? Pues todos aquellos cuya hora de salida sea más chiquita que la hora de llegada del cliente L. Y hacemos la suma de todos aquellos elementos que hayan cumplido esa condición. Y eso es precisamente lo que dice este parrafito. En caso contrario, habrá que restar al número del cliente L, el único cliente L-1, el cual está siendo atendido, un cliente ahí que esté siendo atendido, y restar todos los demás clientes que ya fueron atendidos. Es decir, todos los clientes cuya hora de salida sea inferior a la hora de llegada del cliente L. Entonces, el L-1, este L-1 interpretenlo como el número del cliente L menos el 1 que está siendo atendido, menos todos los que ya fueron atendidos. Y todos los que fueron atendidos son aquellos cuya hora de salida sea inferior a la hora a la que llegó ese cliente. Y ya con eso, entonces podemos correr esta cosa y decirle, hey, dinos quién es el vector de clientes en espera. Ella nos puede decir. El cliente, esto así no lo podemos visualizar bien, pero nos dice, el cliente 1 pues tiene ningún cliente en espera. Cuando llega el cliente 2, resulta que el cliente 2 llegó justo antes de que este cliente 1 saliera, por lo tanto en la fila hay uno, que es el cliente que acaba de llegar. El cliente 2, por lo que estamos viendo, el cliente 3 dice que tiene 2 clientes en espera. Es decir, él junto con el que está adelante forman 2. Eso quiere decir que ni siquiera todavía ha salido este que está acá. Hay 3. Eso quiere decir que ni siquiera ha salido este todavía acá. 4. Eso quiere decir que este todavía no ha salido. Y dice que hay 4, o sea que ya salió y empieza el tiempo de servicio de y se mantiene con el 4-4. Y así sucesivamente.
Les digo, interpretarlo así solo el vectorcito es más complicado, por eso es mejor proporcionar una tabla con todo lo que acabamos de ver para resumir la información. Entonces esa tabla es la que viene aquí. Acá. Entonces, finalmente, resumimos la información en la tabla y cambiamos los nombres de las columnas en términos de sus abreviaciones. Entonces vamos a correrlo. Miren, aquí si ustedes leyeron dice que si hacen head table y un número, les va a mostrar no los 85 clientes, sino digamos en este caso 10 clientes. Entonces colocamos todo esto, control C y pegamos. Entonces, table. Recuerdan que este comando ya lo habían utilizado, cbind es column bind, combinar columnas. Los clientes, que es como el número de cliente, los tiempos de interarribos, la hora de llegada, clientes en espera, tiempo de servicio, hora de inicio, tiempo de espera, hora de inicio, tiempo de servicio, la hora de salida y el tiempo total de atención. Y estos, pues si lo corremos así, la tabla va a quedar con estos nombres horribles y va a quedar muy grande, entonces utilizamos abreviacioncitas. Esto también ya la habíamos visto, la de call names, es renombrar las etiquetas de las columnas en una tabla. Entonces corremos esto, y este sería un primer entregable si pensásemos en que nosotros tenemos que hacer un reporte de esta sistema de cola. Visualizamos la tabla. Entonces miren, ahí ustedes pueden analizar. El cliente 1 tuvo un tiempo de interarribo de 13.3 minutos, o sea que a la hora que llegó es a los 13.3 minutos de haber abierto el sistema. Obviamente no hay nadie esperando, obviamente a él no le tocó esperar nada. La hora de inicio coincidirá en este caso con la hora de llegada para él. El tiempo de servicio para el primer cliente de 11.9 minutos. Por tanto, la hora de salida a la hora de inicio, que es 13 más el 11 que está aquí. Ay, perdón, me está sonando una alarma. Y este 13 más este 11 da este 24. Y el tiempo total de atención pues será la hora a la que él tuvo en espera, el tiempo de espera, perdón, más el tiempo de servicio. 0 más 11, pues se entiende. Llega el segundo cliente. Entonces el segundo cliente llegó a los 3.05 minutos después de este, es decir, llegó a los 13.35. ¿Qué quiere decir eso? Que miren que cuando el individuo llegó, el individuo 1 todavía no había salido. O sea que a este individuo 2 le tocó que esperar a partir de sus 13.35 todo este tiempo. Entonces, cuando él llega, yo observo la cola y veo que hay una persona en espera. ¿Quién? Este mismo cliente. Ahora, ¿cuánto le tocó esperar a ese tipo? A ese individuo, perdón. Entonces, sería la resta entre este y 16.35, que si la hacen da 8.24. Entonces, a este individuo le tocó esperar 8.24. Cuando este sale a las 24.59, inmediatamente el cliente número 2 ingresa a ser atendido, 24.59. Y el servidor tardó 12 minutos en atenderlo. Por lo tanto, la suma entre estos dos da 36, que es la hora de salida, y el tiempo total de atención, que es la suma entre el tiempo de espera y el tiempo de servicio. 12 y 8 aproximadamente 20. Y así sucesivamente. Hagamos un tercer análisis. El tercer cliente llegó a los 1 minuto con 08, bueno, 1.08 minutos después del segundo, es decir, 17.42 minutos después de haber abierto el sistema. Y observen que cuando este tipo llega, todavía el cliente 1 no ha salido. O sea que en ese momento observo que en la fila hay 2. Ahora, el tiempo de espera de este, miren que a este le toca que esperar hasta los 36.95 que sale el cliente 2. Entonces, si ustedes hacen la resta entre 36.95 y 17.42, da el 19.52. Le toca que esperar un montón.
La hora de inicio, pues la hora de inicio de este será precisamente la hora de salida de este. ¿Cuánto les duró el servicio de cliente 3? 12,82. Por lo tanto, la hora de salida será la suma entre este y este, que da 49,76. Y el tiempo total de atención será el tiempo de espera más su tiempo de servicio. 19 y 12 cacho, pues casi 32. Y así, por ejemplo, llega el cliente 4 y aún así todavía no ha salido el cliente 1, porque este da 23,59. Entonces, cuando llega el cliente 4, observo que hay 3 en espera, mientras que cuando llega ya el cliente 5 a los 24,35, tampoco, miren, 24,35 más pequeño que 24,59, este llega el quinto cliente y todavía están atendiendo al cliente 1. Ahí hay 4. Pero miren lo que pasa aquí. Llegó a los 24,73, este ya salió, por lo tanto, quito ese y me quedo con los mismos 4 porque estos ninguno todavía ha salido. El segundo fue atendido a los 36,95 y este llegó a los 29,73, entonces todavía no ha salido. Entonces, observen que la tablita ya habla por sí misma y ustedes pueden ahora preguntarse un montón de cosas sobre esa tablita. Y el montón de cosas son las que les dije. A ver, veo si hay alguna pregunta. Listo, a ver, preguntas. Dice, ¿por qué se le tiene que restar la suma de los clientes atendidos en total? Se supone que ya se fueron, ¿no? Porque solo se puede atender a un cliente. Claro, pero lo que quiere saber es una forma eficiente de calcular al número de clientes en espera y bueno, o sea, una forma de hacerlo es, el número de clientes en espera es, le quito todos los que ya se fueron, porque en efecto ya se fueron, pero al número de clientes, es decir, al cliente cuando ya llegó, le quito todos los que fueron atendidos. Y eso me da más o menos cuántos deberían estar en ese momento en la cola. Pero además le tengo que quitar el 1 que ya fue atendido. O sea, ese es un truquito para decir cómo calcular cuántos clientes están en espera en el momento en que llega un cliente determinado. Es un truquito para poder calcularlo. ¿Cómo? A través de la posición a la que el cliente llegó. O sea, llegó el cliente número 500. Pues le resto a 500 todos los clientes que ya fueron atendidos cuya hora de salida es menor que la hora de llegada de ese cliente número 500. Y le quito el cliente que en ese momento está siendo atendido. Y así ya sabré entonces por diferencia cuántos clientes tienen que estar en la cola. Ahora dice Miranda, entonces para saber al final cuántos clientes en espera hay, debemos buscar la posición en el vector cliente de espera. Sí, para un determinado cliente. O sea, si tú quieres saber cuántos clientes hay en espera cuando llega el cliente número 20, pues te vas a clientes en espera, posición número 20 y ya sabes cuántos clientes hay allí en espera. Espero que eso responda a las dos preguntas. Si tú quieres saber cuántos clientes hay en espera a la hora de llegada a un determinado cliente, simplemente haces clientes en espera y entre corchetes el número. A ver, hagamos un ejemplito. Por ejemplo, ¿cuántos clientes en espera hay cuando llega el quinto cliente? Entonces, tomo la variable clientes en espera, que se llama así, clientes en espera. Y yo quiero saber cuántos clientes hay en espera cuando llegó el quinto cliente. Y me da 4. Y en efecto, vemos aquí. Quinto cliente, que es este, número de cliente. El quinto le corresponde 4. Cuando llegó el quinto cliente, había 4 clientes en espera, contándolo a él, ¿no? Obviamente, se cuenta a él mismo. Es como si un ente estuviera viendo la cola, llega el quinto cliente, ¿cuántos se ven en esa cola en ese momento? Se ven 4 clientes. Más preguntas. Ya, bien, listo. Pues, gente, con eso uno ya puede resumir. Bueno, esta es la tabla completa, ahí la pueden ver. Ya les dije, 85 clientes a lo último. Sí, suena mucho, pero hay que tener presente que en la hora de inicio de ese cliente número 85 es casi terminando el día, o sea, lo tienen que reprogramar a ese tipo. Bueno, ese individuo lo tienen que reprogramar.
Y aunque tarde un poquito en atenderlo, miren todo lo que le toca que esperar, 558.33 minutos, o sea, una eternidad. Bien, el análisis estadístico. El análisis estadístico, a ver, no sé si tengan alguna otra pregunta respecto a eso. Hasta ahora no. Bien, el análisis estadístico se va a basar en algo muy descriptivo, estadística analítica, estadística descriptiva. Entonces, lo descriptivo va a ser simplemente hacer conteos. Los conteos se van a basar en lo siguiente. Por ejemplo, a partir de la tabla anterior, que ya sabemos que condensa toda la información, podemos ver cómo se distribuye de manera independiente tanto el tiempo de espera como el tiempo total de atención. Entonces, una forma óptima de hacer información, de resumir esa información dada por esa variable es a través de este comando, el comando summary. Summary lo que hace es darnos la información del valor mínimo, el primer cuantil, la mediana, la media, el tercer cuantil y el valor máximo. Y son datos importantes para construir un diagrama de cajas y bigotes, que son los que vemos en estadística analítica. Perdón, en probabilidad y estadística. Entonces, ¿qué variables necesitamos de toda esa tabla? Pues realmente importantes son los clientes en espera, los tiempos de espera, para saber cuánto le está tocando esperar a cada quien, y el tiempo total de atención para saber qué tan eficiente es el servicio en ese sistema de colas. Entonces, si vemos, lo interesante está en las columnas 5 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, tiempo de espera, y 9, 6, 7, 8, 9, tiempo total de atención. Entonces, las columnas 5 y 9 corresponden a la información de tiempo de espera y tiempo total de atención. Entonces, colocamos eso y eso nos va a dar... No. Nos va a dar, entonces, por cada columnita nos dice el mínimo, el máximo, bla, 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 todo lo demás. Entonces, tiempo de espera. Miren que la media está en 296, o sea, es una cola súper ineficiente porque a cada persona en promedio le toca que esperar 296 minutos. Y de hecho miren que el máximo es 558.3 minutos, o sea, es un montón. Y el tiempo total de atención se comporta de manera similar, porque el tiempo total de atención es el tiempo de espera más un tiempo uniforme que fue el tiempo del servicio. Entonces, no es de esperar que el tiempo total de atención y el tiempo de espera se comporten de manera similar. Y eso se ve aquí. Es casi esto más la media entre 10 y 15, que es el tiempo que tarda el servidor en atender. Entonces, 10 y 15 es aproximadamente un 12.5. Entonces, 296 en media más un 12.5 en media es aproximadamente 308. Entonces, sí es de esperar que el tiempo total de atención sea el tiempo medio de espera más el tiempo medio del servidor. El tiempo medio del servidor es 12.5, es este, más 12.5 da este acá. Y así con todo. El máximo de tiempo total de atención es 572, que es aproximadamente este más un 12.5. Bueno, el máximo de varios uniformes. Entonces uno puede ver la información muy importante a través de esto, summary. Este es un nuevo comandito allí para que lo tengan presente. Un summary le resume información de un vector de datos. Bien, y ahora resulta que es bonito graficar este tipo de información a través de histogramas. ¿Por qué? Porque los histogramas nos van a decir prácticamente cuál es la distribución de las variables aleatorias involucradas en cuestión. Muchachos, voy a prender un poquito la luz porque me estoy quedando ciego. Ya, y ahora lo que tocaría que hacer es graficar esos histogramas. Entonces, los histogramas uno los puede construir simplemente con hist. Miren, por ejemplo,
Si uno hace, por ejemplo, histograma de la tabla, la columna, por ejemplo, 5, él le grafica un histograma, muy cutre por cierto, pero pues eso es un histograma. La idea es adjuntarle a este histograma el boxplot. El boxplot uno también lo puede conseguir aparte. Por ejemplo, boxplot de la tabla de la columna 5, que es el tiempo de espera. Y ahí está el boxplot. Pero miren que los dos se obtienen de manera separada. Entonces, para obtenerlos de manera junta y tener una interpretación más ad hoc de la información obtenida por el tiempo de espera, entonces utilizamos ese paquete que está allí, que es el paquete PAC-HB. Y lo tienen que instalar y lo tienen que cargar de la manera usual. Recuerden que para instalarlo es package install y ahí le colocan la palabra PAC-HB y ya se los instala. Una vez instalado, lo pueden marcar aquí dentro de los paquetes instalados o simplemente lo cargan colocando la librería. Ahí mi red ya se lenteó por haberle dado instalar, pero esperamos que aquí si le colocan pack, no sé qué, PAC-HB, ahí está, lo pueden instalar. Y una vez instalado lo cargan y este paquete lo que hace es permitir juntar histogramas y boxplot en un solo diagrama sin tener que hacer trucos como dividir la pantalla, que utilizar el par mfrow, nada de eso. Entonces lo cargamos, el paquete este. Y bueno, estas líneas obviamente son mensajes que me aparecieron a mí y es por por mi R, pero no porque esté construido para otra versión quiere decir que no vaya a correr en mi versión. Simplemente son mensajes de advertencia. Lo importante es esto. Uno lo corre aquí, y pegamos eso. Entonces, obviamente quiero ver, esto sí es importante, ver cómo se comportan ambos tipos de variables, tanto el tiempo de espera como el tiempo total de atención. Entonces por eso dividí la pantalla en dos columnas, una fila. Entonces el histograma, ahí están prácticamente los comandos, es los datos que quiero. Pues de la tabla 5, la columna 5. Frecuencia igual a false, esto quiere decir que los datos, el histograma tiene área 1. El título, el tiempo de espera del día, los datos, pues en este caso son tiempos de espera, digamos datos del tiempo de espera, y la densidad, pues que sería la densidad por el histograma. Y al último, este es otro comandito nuevo, es la densidad de una tabla. Eso lo que hace es interpolar una curvita para el histograma y esa curvita nos da información de cómo es la distribución del tiempo de espera alrededor de la media. Entonces solamente lo corremos y por acá quedó. Entonces miren el plot ese, el histograma que estaba aquí separado, miren, una alta, bajita, altota, alta, bajita, altota, ahí ya quedó. Y además este plot que estaba, digamos, en sentido vertical, ahora aquí queda en sentido horizontal y es más interpretativo porque este puntico de aquí nos muestra la mediana de los datos. La mediana de los datos ya habíamos visto que era aproximadamente 273. Estas barritas de aquí en los diagramas de cajas y bigotes nos dicen la presencia de datos atípicos. En este caso pareciera que no hay datos atípicos. Alguien me escribió. Y ¿por qué se pone si tiene el comando de lines? Listo. En el lines la idea es que si no le colocamos nada, simplemente corremos esto
Miren que dibuja solamente el histograma y el boxplot. La idea es que a través de eso se llama interpolación. No voy a entrar en el detalle estricto, pero la idea es, sabiendo que esto representa una densidad de una variable continua, entonces debería tener una lineecita asociada a cada una de estas, digamos, alturas de estas barras. Una forma de encontrarla es a través de la interpolación, y la interpolación la da el comando density. Y para pegarle al histograma esa curvita utilizamos lines. Entonces, esto en resumen es agregar una densidad teórica al histograma. Y es teórica porque no sabemos si es la real. La real no la conocemos, por algo estamos haciendo la simulación. Entonces, como no sabemos cuál es la real, entonces nos toca que simular y agregarle algo de manera, digamos, simulada, y esa forma de hacerlo es a través de interpolación. Y la interpolación se hace con el comando de density. Lo que hace es crear una función que pase por la gran mayoría de estas barritas y que sea una función continua. Y la mejor forma de hacerlo es a través de ese comando. Aquí le pueden agregar más parámetros. Se les puede agregar muchos más parámetros a density, pero no voy a entrar tanto en el detalle. Lo importante es que ustedes vean que sí se le puede asociar de alguna forma una densidad teórica a un conjunto de datos. Y esto, con esa densidad teórica, ustedes podrían calcular, bueno, ¿con qué probabilidad el tiempo de espera está entre no sé, 250 y 260 minutos? ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente tenga que esperar algo más pequeño que 300 minutos? Pueden responder un montón de preguntas que son, pues, para el análisis estadístico de esta etapa. A ver, ¿por qué se pone? Ya, ahí ya lo respondí. Bien, y bueno, este es el tiempo de espera. Ahora el tiempo total de atención, que es esto mismo, pero le sumamos un uniforme, que es el tiempo de servicio. Entonces, lo corremos. Ahí está, miren que el comportamiento es similar. Lo que pasa es que esta está con una mediana un poquito más corrida a la izquierda y esta un poquito más a la derecha, pero el comportamiento es, digamos, similar. Se ven los dos máximos aquí, un mínimo, y obviamente esta escala no es exactamente la misma porque tiene un poquito más. Ya dije, se le está sumando el tiempo de atención, el tiempo del servicio, o sea, contiene a este más una cosa aleatoria. O sea, este de aquí es este más números aleatorios entre 10 y 15. Entonces, este está un poquito, digamos, más grande, más elevado, más corrido hacia la derecha. Que en general este es más grande que este. Pero el comportamiento es casi el mismo. Y con eso, pues ya terminaría la parte de lo que es una simulación de un sistema de cola con un cliente, con un servidor, y los clientes llegando con diferentes tiempos. Ustedes pueden con solamente este código ya jugar. Por ejemplo, a ver, vamos a jugar un momentico con eso. Vamos a suponer un escenario un poquito más razonable. El escenario más razonable, razonable no quiere decir que ideal, sino que es un escenario en el cual el servidor no se satura y se atiende al final del día a todos los clientes sin esperar tanto. Entonces, a ver, si quieren, díganme qué debería modificar de este código, qué numeritos debería poner para que el escenario sea un poquito más ad hoc a una situación en la que el servidor no se satura. ¿Qué le podemos modificar al código? Si quieren, activen su micrófono o escríbanlo allí, yo voy leyendo. Que el tiempo de atención sea más rápido. ¿Listo? Reducir el tiempo de respuesta. Listo. Entiendo que es el tiempo de atención. Lo que no entiendo es qué es el tiempo de respuesta.
De atención, listo, sí. Entonces coincidimos varios. Ya, listo. Coincidimos que reducir el tiempo de atención. Entonces, obviamente están llegando con un promedio de 5 minutos. Los clientes, cada 5 minutos están llegando clientes. Ese es el promedio teórico de la exponencial. Entonces, reducimos aquí, ¿cierto? Deberíamos ser conscientes de que aquí es donde hay que reducir. Entonces, pongamos que el servidor tarda entre 1 minuto y medio. Ahí ya cometí un error. Oh, no. Teórica. Acá, por acá. Entre 1 minuto y medio y pongámosle 4 minutos, a ver. Los leo. Podríamos también espaciar el tiempo que van llegando, para que así se reduce el tiempo de atención y así. Listo. Espaciarlo incluso sin reducir el tiempo de atención. O sea, espaciar más a los clientes y así ya. Lo que pasa es que es una cola sin tanta gente. Muy bien. Esa es otra forma. Entonces hagamos esos dos escenarios. Hagamos que el tiempo de atención sea entre 1,5 y 4 minutos y los clientes lleguen en promedio con 5 y vamos a ver qué tan saturado va a quedar el sistema y eso lo vamos a ver de la tablita. Voy a borrar todo este montón de variables definidas, voy a borrar todo ese montón de información y ya como esto es una plantilla prácticamente, entonces ya podemos correr todo. Hay algo que no comenté, esto. Había algo que no, el if else. Hay un if else, sí, ahí está comentado, bien. Quiero que no se vaya a manchar el código. Bien. Uy, ya me apareció error. Vamos a ver qué pasó. Dice, sí, no comenté cosas. Is plot tabla. Vamos a comentar esto por acá. Tabla. Listo, tabla. Bien. A ver si así. Oh, otro error por allá. A ver. Boxplot tabla. A ver, vamos a ver cuál fue el error. Parece que esta cosa no le está gustando tanto. A ver. Vamos a colocar esto hasta aquí. Tabla. No encontrada. Déjenme, veo a ver cuál fue el error corriendo línea por línea. Borro esto. Y empezamos. Esto está bien. Esto sí tiene que ir. Creo que eso sí ya permite generar la tabla. Creo que había comentado una línea que no debía comentar. ¿Listo? Ahora sí, ya generó la tabla. Bien. Listo. Entonces, vemos nuestra tablita. Y miren que con eso, en efecto, miren los clientes en espera. Con ese modus operandi que establecimos, pues llega el primer cliente, tranquilamente es atendido, llega el segundo cliente, incluso mucho después, llega
a los 16:35, cuando ya ya había salido, por lo tanto esto no le tocó que esperar. No le toca que esperar, el hora de inicio es precisamente su hora de llegada. El tiempo de salida pues tardó 2.68 minutos, o sea que salió a los 19:03. Y vemos que acá hay un montón de ceros, 1, 2, y de hecho podemos ver ahí aproximadamente que el máximo fue un 3. O sea, hubo como máximo 3 clientes en espera, y la primera vez que eso sucedió fue por allá en el cliente número 52. A ver, preguntas. Dice David, Alejandro, a ver, ¿cuál modo de los que propusimos? ¿El de más tiempo entre clientes? Este fue el de menos tiempo de atención. Este que estoy presentando es menos tiempo de atención. Menos tiempo de atención. De hecho, lo colocamos entre 1, 5 y 4. Podría agregar más días en ese ejemplo para observar el comportamiento de los diagramas. Claro, venga, yo, vamos respondiendo una por una. Entonces esta es cambiando el tiempo entre los de atención, el tiempo de servicio. Ahora, pueden dejar el tiempo del servicio como estaba antes de hacer este cambio, 10, aquí con 15, y ahora aumentar los tiempos de interarribo. Entonces, pongámosle que lleguen clientes cada 15 minutos. Entonces, corremos todo esto. Bien, no generó ningún error. Nos vamos a la tablita. Y en la tabla, miren, ceros, unos, 2, 3, 4, nada. De hecho, atiende a 33 clientes en el día. El último llegó casi a la hora que iban a cerrar y empezó a ser atendido. Ya habían cerrado y empezó a ser atendido como 2 minutos después. O sea que en ese escenario, en el escenario en el que el tiempo de interarribo es bastante grande comparado incluso con el tiempo de atención de los clientes, o sea, el tiempo de servicio, es un escenario bastante factible para este servidor. No se satura y de hecho, si uno cuenta los ceros, eso es otra cosa. Uno podría contar los ceros aquí y esos ceros son todo el tiempo libre que tiene el servidor para hacerse pato, dirían por allí. Que bueno, no es mucho. En este caso, miren que solamente tuvo tiempito aquí libre y tiempito libre acá. O sea que eso es otra variable que hay que considerar. ¿Qué tal que el servidor nunca descanse? Entonces, pues el servidor obviamente entra en estrés y pues no haría bien su trabajo, y de hecho hasta se saturaría tanto de que el propio trabajo no lo podría hacer porque físicamente es imposible. Entonces, bueno, todo ese montón de cositas se pueden analizar. Entonces, dice, podría agregar más días en ese ejemplo para observar el comportamiento de los diagramas. Entonces, si agregamos más días, y esa es parte del proyecto, entonces esas preguntitas sí se las dejo a ustedes de tarea, pero está bien. La idea sería, eso sucedió en un día. O sea, todo esto, esta simulación sucedió en un solo día. ¿Y qué pasa si nosotros agregamos más? A ver, espérate, que no sé si entendí bien entonces la pregunta. ¿Podría agregar más días en ese ejemplo para observar el bueno, es que hay dos formas. Agregar más días para atender a los usuarios que en un día anterior no fueron atendidos, o agregar más días para ver el comportamiento ya no de un día, sino de muchos días de atención. Habría que especificar a ver en cuál de los dos escenarios ubicas tu pregunta, Victoria. O sea, agregar más días para ver cuál es el comportamiento siempre que hagamos lo mismo, o agregar más días para que el tiempo de atención sea mayor. Hola. Perdón por el ruido de afuera, pero es que los vecinos están un poco desocupados y pues en esta época de cuarentena hay que hacer de todo en esta vida, entre ellos hacer ruido. Más días en el tiempo de atención. Sí, eso podría ser, pero piensa que si tienes más días para el tiempo de atención,
Entonces te puedes llegar a saturar también porque va a llegar que un día en el que vas a tener 7 días atrasados. Yo diría que lo que podrías hacer en un principio es, no sé, aumentar un poquito la jornada de trabajo o en efecto ya olvidarnos de tanta cosa y poner a más servidores. Pero sí, también suena razonable, más días en el tiempo de atención, solamente que habría que tener cuidado que quizá, dada la jornada de trabajo, si tú llegas y dices, no, pues hoy no puedes, mañana te atiendo, entonces te mandan a línea, a cola de espera, pues sería medio complicado. Bien, dice, a ver, profesor, ¿cree que la situación mejore para el 20 de abril y ya tengamos clases presenciales? Uy, no soy adivino, pero mira, no sé qué creer, pero yo solamente estoy pendiente de las noticias y de la página web de la universidad. Hasta ahora, para el 20 de abril, la situación no sé si vaya a mejorar. No sé, esperaría yo que sí, que todos seamos lo suficientemente responsables para que esto mejore. No sé si va a suceder. Pero hasta ahora no se ha pronunciado la universidad en cuanto si después del 20 de abril seguiremos en la cuarentena. Entonces, lo que yo te diga es solamente especulación y por eso preferiría no dar una respuesta concreta porque sería, digamos, sí, es una especulación mía solamente. Bien, Carilu, en este modelo se podría simular la situación que usted pasa en migración. De hecho, en eso me basé. Cuando coloqué los números raros, yo dije, al final del día, y eso que allí no atienden en 8 horas, ellos atienden de 9 de la mañana a 1 de la tarde, jornada continua, y consideré como servidor a todo el sistema de migración. Obviamente, el sistema de migración se atiende por 4 componentes, 4 módulos, que es el módulo de ingreso, el módulo de información, el módulo de huellas, el módulo no recuerdo, hay otro módulo. A todos los consideré como un solo módulo de atención y hice un promedio, a grosso modo, de cuánto es lo que yo siempre he tardado en los diferentes módulos, porque sí lo he hecho, o sea, sí he pasado por todos los módulos, y entonces hay módulos de 10 minutos, hay módulos de 15, hay módulos de 2 horas, hay módulos en promedio, ¿no? Hay módulos de 4 horas, y con eso yo dije, no, pues más o menos le ajusto una exponencial de, y así salió de que al final del día en el sistema de cola salían cerca de 60 personas en espera, que definitivamente no las iban a alcanzar a atender y que tenían que ser reprogramadas para el día siguiente. Y es muy común esa situación. Entonces, sí se podría simular la situación que yo paso por migración. Y cualquier otra situación, por cierto, que involucre una fila de espera, necesitaríamos datos. Entonces va a ser muy importante, me gustaría que esta parte sea presencial, ¿no? Pero cuando tengamos datos, a nosotros nos gustaría, bueno, y si yo tengo que, ya vea, datos reales, llegó el día 1 tantos clientes, llegaron el día 2 tantos clientes y así, tengo un historial, ¿cómo podría a partir de eso simular? Y entonces resulta que la respuesta es que se puede utilizar el método de Monte Carlo para obtener una simulación a partir de algo llamado la densidad empírica, que es el histograma que construimos, es histograma pero con los datos. Entonces uno con el histograma de los datos hace un muestreo de datos simulados, simula, no sé, 15 días de clientes y con ello puede construir una aproximación de qué va a pasar en 15 días. Entonces es como una forma de darle la vuelta, no a utilizar series de tiempo, eso es lo último que vamos a ver, sino utilizar simulación Monte Carlo para hacer predicciones. Entonces eso pues ya lo veríamos cuando nos veamos de manera presencial. Por ahora sería que ustedes se apropien de este sistema, que le saquen el provecho y que hagan lo que yo les propuse como proyecto. Y el proyecto es, básicamente, ahora aumentar a 10 horas de trabajo. Y
simular dicho sistema con un servidor durante un día cuando los tiempos de interarribo siguen una distribución normal. Pues lo único que habría que hacer es cambiar la distribución de la exponencial a una normal, con parámetros 10 en la media y desviación estándar 2 minutos. Y luego hacer pues todo el corrido de cómo sería el día simulado y decir, bueno, y el tiempo de atención sigue una distribución exponencial de media 30 minutos. Entonces habría que ver qué tanto se va a saturar el sistema en este contexto. Miren que llegan cada 10 minutos, pero tardan en ser atendidos 30. Y este de aquí les va a dar más o menos una aproximación de lo que ocurre, por ejemplo, en el INM, considerándolo como un sistema con un solo módulo. A ver, antes de seguir, hay otra pregunta. Y si usted quisiera, no, tengo una duda, a ver, ¿cuál es? Aquí. David dice, bueno, Alejandro, tengo otra duda, profesor. Hablando sobre los ceros que presentó el servidor, hay que tener un equilibrio entre ellos para que el servidor no se sature, pero tampoco tenga mucho tiempo libre, porque entonces, pues, si no, pues, si tiene mucho tiempo libre, pues tampoco sirve, ¿no? Ahí si el servidor tiene mucho tiempo libre, ni modo, es porque seguramente el sitio está mal ubicado, es un sitio donde no llegan muchos clientes. De hecho, si tienen hasta 2 servidores atendiendo, pues prácticamente tendrán mucho tiempo libre. Entonces como que ya hay factores externos que se pueden entrar a analizar allí, ¿no? Pero sí, hay que tener un equilibrio entre ese cero, donde ese cero es no tengo a ningún cliente esperando y por lo tanto yo no estoy trabajando, y de realmente los números donde no hay cero, y peor aún, pues el tiempo al final, cuando vaya a terminar el día, qué tanto trabajo efectivo tuve. De mi 100% de trabajo estuve ¿cuánto? No sé, el 105%, el 90%, etc. Entonces todo eso se puede analizar también fácilmente con la información que tenemos en la tablita. Dice Carilu, y si usted quisiera saber en cuántos días u horas le tocaría que lo atiendan, ¿qué haría? Uy, esa está más complicada. A ver, si usted quisiera saber en cuántos días u horas le tocaría que lo atiendan, ¿qué haría? Obviamente, o sea, la simulación no me serviría porque tendría que hacerla más realista todavía y tendría que tener un historial, les digo. Habría que tener un buen historial y un buen método de muestreo de la distribución. El historial va a servir para poder ajustarle dentro de nuestro universo de distribuciones, Poisson, exponencial, normal, binomial negativa, Cauchy, distribución gamma, distribución G cuadrada, F, dentro de todo ese universo, alguna que se ajuste a los tiempos de interarribo. Y con todo eso, tratar de ver si se puede construir un modelo más o menos certero, y ya uno podría saber, ¿no? Pues en mejor qué día ir para ver en cuánto tiempo me van a atender, o mejor no voy hoy porque me voy a tardar un montón y ya tengo planes. Pero yo creo que se podría hacer a través de datos reales. Entonces, con los datos reales uno sabría, bueno, si fuera hoy y fuese el 5.º cliente, ¿en cuánto tiempo me atenderían? Si fuese hoy y fuese el 6.º cliente, ¿en cuánto tiempo me atenderían? Y así. Tengo otra duda, profesor. Hablando sobre los ceros que presentó el servidor, ¿hay que tener un equilibrio? Otra vez. Ya. Listo, sí. Ahí ya la respondí. Entonces, gente, con esto, ya para finalizar, porque se nos está extendiendo la sesión, miren, lo que pueden hacer es, responder estas preguntitas. ¿Cuántas personas al final del día estarán en espera de ser atendidos? Pues es el último elemento del vector clientes, que es prácticamente lo que preguntaba hace un rato Miranda. Ahora, simula 1000 días. Esta fue la pregunta como yo la entendí que hizo Victoria. Muchos días, ¿qué tanto puede llegar a suceder? Pues eso es lo que les pido allí, y para eso entonces mire que no, o sea, lo que no se vale es hacer algo así como que simular 1000 días. Pues sencillo, mire, ya tengo seleccionado el código 1 y ahí va un día y copio la tabla y la pego. Otro enter, se generó otra tabla, copio y pego. ¿Por qué? Bueno, porque, obviamente quitando este setcit, ¿no? Quitando el setcit. ¿Por qué? Porque entonces ahí tengo que dar 1000 control enter.
Entonces la idea no es usar eso, sino que utilicen lo que hemos aprendido con el for, lo que viene aquí en el comando de en la página de listas, que según yo fue pues como que bastante claro, hay que leerlo obviamente y entenderlo, para que vean cómo pueden a partir de un for ahora simular no solo un día, sino 1000 días de este servidor y tener aún así como que un historial simulado de 1000 días, que son prácticamente 3 años. Prácticamente, no 3 años exactamente. Y allí les digo, bueno, pero les voy a complicar un poquito más la situación, ¿no? Los tiempos de interarribo son gamma, pues entonces buscamos en R como es la gamma. Allí van a ver que hay un parámetro de escala, un parámetro de forma, solamente es digitar esos números. El tiempo de atención del servidor es una G cuadrada con un parámetro de no centralidad 3 y tantos grados de libertad. Estas son distribuciones que se ven en estadística analítica, pues no sé si ustedes las hayan visto, pero les digo que con solo ver la ayuda de R pueden ver que es gamma, G cuadrada y que se escribe chi-square, chi-square. Y por último, colocar la misma información. Entonces, que yo quiera decirle, por ejemplo, quiero la tabla número 7, es decir, el día número 7. Entonces, que yo llegue y coloque algo así como la tabla número 7. Ese sería como el entregable. ¿Por qué? Porque aquí en la tabla es una lista de tablas y la tabla 7 corresponde al día número 7 simulado. Entonces, podría juntar a todas las 1000 tablas de los 1000 días en una lista llamada tabla, y si yo quiero obtener la información de un día, pues le digo día 7. Algo así. No voy a correr esto porque esto obviamente tiene error, porque no he definido la tabla como una lista, pero para eso tienen que adueñarse de la información de listas. Y ese sería el entregable, o sea, que ustedes puedan solamente digitando, vean, ¿qué día quiere? El día 5, pues tabla 5, se la coloco allí y que me muestre la tabla 5. Que quiere el tiempo de espera de los clientes del día 7, pues que con solo digitar un comandito, no sé, algo como lo que estamos viendo allí en el ejemplo, me muestra el tiempo de espera del día 7, del cliente 7 el día 7. ¿Se puede meter un summary en una lista? Sí, pero de manera conveniente. No puedes hacer no puedes hacer summary de una lista. Puedes hacer listas de summaries. Eso es distinto. Pero un summary de una lista no, porque la lista puede ser, por ejemplo, una matriz. Y para R un summary de una matriz, pues ni siquiera tiene sentido. Entonces, puedes hacer una lista de muchos summaries, pero no puedes hacer el summary de una lista. No sé si eso responde a la pregunta. Carilo, el proyecto se entrega por correo, ¿cierto? Sí. El correo traten de seguir una instrucción más o menos ad hoc con las instrucciones que hemos hecho hasta ahora, un archivo de R con un nombre y dentro todos los nombres de los integrantes, y que no tenga líneas extra, que no tenga cosas que no sean necesarias para la simulación, y muy concisas, ¿no? Que vayan yendo al grano para que así pues, se demuestre que ustedes aprendieron y que además sea un poquito más sencillo de evaluarlo. ¿Solo lo envía un miembro del equipo? Sí. Una persona del equipo envía el archivo con el nombre de esa persona, con el nombre de esa persona y dentro los nombres de todas las personas. No sé si hay más preguntitas. Ok, si no hay más preguntas, pues gente, les agradezco mucho su atención. El hecho de que
se hayan aguantado todo esto, todo este rato aquí hablando, pero bueno, creo que es normal porque incluso en las clases hay que hacerlo. Pero espero que hayan podido seguirme la corriente. Si hay algún tipo de duda, insisto, no duden en escribirme. Yo con gusto les atiendo, les escribo, les respondo de manera oportuna. Y nada. Bueno. Hola. Si hay preguntas. ¿Qué? Si hay preguntas. ¿Que no hay preguntas? ¿Quién está hablando? Perdón. A ver, perdón, ¿no hay pregunta o sí hay pregunta? ¿Profe? Sí, escucho. Ok, es que le acaban de publicar más preguntas. Ah, ya, perdón. Déjenme yo... Ya voy, perdón. S2. Ah. A ver, dice. Entonces, ¿existe algún comando, algo así como, pregunta David, ¿existe algún comando, algo así como un loop en el cual puede indicar cuántas veces quiero darle al comando en lugar de darlo los 1000 enter? Claro, respuesta sí. El comando es un for. El for es el for aquí es la salvación. Si quiero hacer 1000 veces algo, en este caso 1000 veces ese día, un for, pero un for inteligentemente usado. ¿Por qué? Porque como cada día en sí es un conjunto de muchos vectores y cada vector tiene un montón de información, pues lo mejor será ir almacenando, por ejemplo, la variable del tiempo de espera para cada día en una cosa grande llamada lista, que es lo que les insisto que hay que leer. Las listas lo que les permite es almacenar un montón de información, sea lo que sea la naturaleza de esta. Entonces pueden ir almacenando en una lista de tiempo de espera todos los tiempos de espera simulados durante los 1000 días. En una lista de número de clientes, todos los números de clientes simulados de todos los 1000 días. Y esos 1000 listas de clientes en espera las generarían con el for y listas. Entonces, para David, para Alejandro, la respuesta es sí, hay que utilizar el for y las listas para que sea eficiente. Miranda, cuando pongamos tabla de corchete del día, tiene que salir la tabla 7 y el summary también. No es necesario, o sea, si tú quieres que yo tenga que dar, que el usuario que quiera usar lo que tú lo que tú consideres, está bien, o sea, si hay que darle tabla del día y aparte hay que hacer el summary de la tabla, pues está bien. Si tú quieres que, si yo digito solo el día y pum, me aparezca toda la información, también está bien. Lo importante es que sea la mínima cantidad de cosas que el usuario, me refiero con usuario, es aquella persona que desea obtener la información que tú me quieres suministrar. Entonces, la información que tú me quieres suministrar, si yo como usuario le tengo que dar un comandito chiquito, pues está bien. Si le tengo que dar un comandito un poquito más grande, está bien, siempre y cuando tú me especifiques, vea, si usted quiere ver el día 7, haga esto. Si usted quiere ver el summary del día 7, haga esto. Si quiere ver las dos cosas juntas, haga esto. Y ustedes me indiquen qué es lo que yo debería hacer como un usuario de lo que ustedes me quieren, digamos, como vender como aplicación. O sea, un ejemplo, sino que no los quiero sesgar tanto, pero es más o menos que era lo que preguntaba Alejandro, era como que un ejemplo del entregable. Y yo les digo, un ejemplo del entregable, pero no es exactamente esto lo que yo esperaría que ustedes construyan, aunque si lo hacen estaría perfecto, pero es algo así, como lo que a continuación les estoy mostrando. Insisto, no es exactamente, pero la filosofía ahí está. Vea, que 1000 días para simular. Entonces, un mensajito que me diga, digita el número de días que quiere simular, 1000. Y miren, aquí yo llego y escojo el número del día simulado. Entonces, digite el día del cual quiero obtener la información. Y aquí, pum, me despliega un montón de cosas.
Pues la tabla del día 133 entre los 1000 días. Que un resumen. Pues resumen del día 130 para la variable tiempo de espera y la variable tiempo de atención total para el día 130. Que unos histogramitas. Pues ahí me muestran los histogramitas. Pero eso miren que ustedes lo pueden hacer a través de comandos independientes. Entonces esto es un ejemplo de lo que me preguntaban tanto Alejandro como Miranda. ¿Qué es el entregable? Una cosa no como esto gráficamente, sino como que al usuario qué le tendrías que pedir para que te dé la información que le quieres suministrar. ¿Sí se entiende esa parte, gente? Sí. A ver, para responder esta pregunta. Sí, profe, hay más preguntas. Listo, entonces sigamos. A ver, profe, ¿sabe qué pasaría si la cuarentena se extiende hasta el final del semestre? Pues yo creo que si se extendiera hasta el final del semestre es porque como sociedad fallamos. No sé qué pasaría, pero lo que sí sé es que habría una verdad y es que pues hicimos las cosas mal. Realmente no sé, no sé, nunca he estado en una situación así y pues estamos aquí para vivirla. Entonces, aquí para responderle a Alejandro, no sé qué pasaría si se extendiera hasta el final del semestre. No sé si aplazarían el semestre, lo cual implica un retraso para muchos, pero no sé si ello genere inconvenientes para la gente que ya se vaya a graduar, etcétera. Entonces, me declaro impotente para responder esa pregunta. David, Alejandro, si hay más preguntas. Listo, más preguntas. Si hay más preguntas. Miranda, profe, David, profe, es que el que tiene que dar scroll hacia abajo para ver mal las preguntas. ¿No son estas? ¿Estoy leyendo mal o qué? Y se puso quieto esta cosa. No, venga, gente. Sé que se detuvo mi pantalla. Permítanme un momento porque... ya. Me desespera eso. Sí, ya le estoy dando scroll, sí. A ver, pero esto... O sea, sí respondí todo o me quedaron cosas por no responder. Ya, ok, listo. 17:40. Ya sí, hace un montón. Pero ya respondí entonces todo lo que me estaban preguntando. Salvo esta que estoy señalando aquí. Sí, listo. Entonces nos podría enviar el archivo. Perfecto, gracias. Nos podría enviar el archivo de R que trabajó hoy por las notas que agregó. Sí. O no, miren, ¿qué les parece? Algo mejor. Esto de aquí, haciéndole propaganda a R, esto ya me está permitiendo generar el archivo y yo lo modifico y automáticamente se modifica en la página. Entonces, ¿qué les parece si yo en la página de internet, pues? Entonces yo modifico aquí con comentarios, tal como lo hice acá, este archivo para que ustedes simplemente lo vean desde la red con los comentarios que añadí. ¿Sí les parece? Perfecto. Con gusto. Oui, c'est très facile. Qué cool. Sí, está muy bien porque pues permite crear código que se ejecuta en tiempo real y que se actualiza en tiempo real en la red, en la nube pues. Entonces está muy bien. Truquitos que se van aprendiendo. Gente, pues que estén muy bien, descansen, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos, cuiden a la humanidad, protéjanse y protejan a los demás, sigan las instrucciones que nos han dicho que tenemos que seguir porque ante falta de conocimiento lo mejor es seguir a las masas y las masas dicen que hay que hacer este tipo de cuarentena y
Que estén muy bien. Sí, cualquier duda por Schoology o por correo. Si es una duda muy puntual, también el correo es efectivo. Si no, Schoology yo ya le tengo activada en mi celular todos los mensajes de que me llegue hasta lo que no me debería llegar, que me llegue. Entonces, por Schoology o por correo, cualquiera de las dos. Si es Schoology, la idea es que sea entonces público para que todo el mundo pues sepa que hay una duda y que entre todos se puede solucionar, o si necesitan un tipo de asesoramiento en particular mío, pues yo me los puedo dar. ¿Sale? Sale, con gusto. Entonces, si no hay más cosas, gente, pues me despido, descansen, pasen bonita noche. No pude estrenar con ustedes, no pude mostrarles mi tablet, compré una tablet, una tablet para escribir así con ella, pero pues ni modo, porque esto es más de computador que con tablet. Es una Wacom S CL400, 400 puntos de presión, para iniciarme en el dibujo y obviamente para dar clasecitas así más chidas. Es súper. Bueno, para la próxima o al menos en simulación, pues quién sabe si se llegue a utilizar. Bueno, entonces adiós, chao, bye. Nos vemos. Creo que eso es todo, ¿no?